Hola, profe, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Osorio y hoy les vengo a hablar en este video sobre el Visual Thinking o pensamiento visual en español. Bueno, ¿qué es el Visual Thinking? El Visual Thinking es la representación de ideas o pensamientos de forma pues visual, de forma gráfica. Estos pueden ir pues como en grupos, en listas, utilizando figuras, utilizando el dibujo, que el dibujo en sí es la alma pues del Visual Thinking. Entonces esto sería como una definición del Visual Thinking. Les voy a contar un poquito de la historia, como de pues el primer pensamiento o en el primer momento que se empezó a hablar del visual thinking fue en la antigüedad y la primera persona que salió con un concepto de visual thinking fue Platón. Bueno, y Platón creía que el mundo no era pues como lo percibíamos totalmente, sino que en algún momento los sentidos nos engañaban, o sea, nuestra vista nos podría engañar y podríamos ver las cosas de una manera que en realidad eran de otras. La siguiente idea también, en esa época hubo una discusión entre Platón, que es este personaje que les hablé, y Aristóteles. La idea de Aristóteles, entonces este filósofo Aristóteles pensaba que no había nada que pasara eh, por los sentidos que no llegara. Este aseguraba que no hay nada en el intelecto, pues en la cabeza humana, que no haya pasado por los sentidos. Y decía algo así como que el ser humano pensaba en imágenes, pero finalmente se quedó la teoría de Platón, el cual nos dijo, pues explicaba en esa época que éramos engañados por nuestros sentidos, es decir, podíamos ver árboles desde la distancia y unos se veían más grandes que otros, pero en el momento de examinarlos y de tomar medidas, pues estos eran iguales. Entonces por ese lado nos veíamos como engañados por nuestros sentidos. Bueno, ¿qué nos aporta el pensamiento visual, el visual thinking? Bueno, el visual thinking nos aporta un 75% de mayor aprendizaje y mayor memorización porque se ha demostrado que con gráficos, con ilustraciones, es más fácil memorizar y más fácil aprender. Entonces, eso es un gran aporte que hace el visual thinking, que hace que todo quede mucho más claro. Eh, Como les dije anteriormente también, lo que tiene pues como pues el trabajo o lo que en sí tiene el visual thinking, que es lo más importante, es el dibujo. Entonces, como podemos ver, todos son conceptos gráficos, todos son dibujos, todos son figuras que ayudan a plasmar esa idea. Porque recordemos que eh, el visual thinking se utiliza para plasmar ideas eh, gráficamente para que sean más fácil de llegar a las personas o al destinatario final, por decirlo así. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, este visual thinking en educación. Tenemos las herramientas, tenemos todo el proceso, como que se hace primero, se dibuja, leer, comprender, organizar, analizar, sintetizar, buscar patrones y con toda esa información podemos construir. Los elementos básicos del visual thinking son las infografías, las ilustraciones, eh, los cómics, todo esto está creado desde el visual thinking. Bueno, sus usos y aplicaciones son en el aprendizaje, en este diferente tipo de cosas que nos aportan, como anteriormente lo dijimos, a una mayor memorización, a una mayor, pues es como una forma de aprender más pedagógicamente y que se puede quedar más en el cerebro de las personas. Entonces esto es más o menos el visual thinking, todos podemos hacer uso de ellos porque pues todos tenemos, por decir así, visión, entonces al tener visión podemos expresarnos de diferentes formas gráficas para plasmar nuestras ideas o plasmar información que queremos que llegue pues a las demás personas. Entonces esto es como
un pequeño resumen sobre el Visual Thinking. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias y nada, hasta luego.